¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias por la No, al invitación. contrario. Bueno, tal como lo señalabas con precisión, el resultado de esta elección primaria no era esperado, yo diría, ni por el gobierno, ni siquiera por la oposición, ni por los más optimistas de la oposición. Y entonces toma mucha relevancia decir, bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir a nivel económico? Más allá de la discusión de lo político, digo, a nivel económico, en los días previos, cuando existía la impresión, yo diría casi compartida por todos los analistas políticos, que la elección iba a obtener la oposición un resultado razonablemente bueno, porque iba a perder por poco, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Digamos, en el caso de Córdoba, no era una sorpresa que fuera a ganar Sí, la efectivamente. alianza Juntos por el Cambio, pero que a nivel nacional, yo diría, la mayoría pensaba que iba a ser una elección en la cual la oposición iba a perder por 3, 4 puntos, y eso se consideraba una buena noticia, digamos, a tal punto que en algunos mercados, lo vimos en la semana anterior, recuperación de valores del valor de acciones, no solo, recuperación del valor de bonos. Bueno, eso tiene que ver con que el valor de las acciones estaba muy depreciado y con que muchos de los que operan en ese mercado tienen una dosis de desconfianza muy grande respecto del actual gobierno. Y entonces se suponía que si la elección era más o menos pareja, el gobierno iba a intentar ser, digamos, un poco más moderado en algunas de las decisiones que adoptara. Bueno, lo que sucedió fue que se sorprendieron todos y eso hace que en el muy corto plazo ocurra esto que vos describías, se recupera significativamente el valor de algunas acciones, insisto, porque las acciones argentinas venían por el piso, Exacto. se tranquiliza un poco el dólar en el mercado marginal, pero yo diría esto es una cuestión de 2 o 3 días, porque la pregunta Exacto. que sigue es, bueno, pero ¿qué cambio, además del cambio de la superestructura política, que es muy importante, que pueda ocurrir a lo mejor en noviembre, qué ocurrió? Bueno, desde el punto de vista de la economía, la situación es exactamente la misma, la incertidumbre se mantiene, la tasa de inflación de Argentina es realmente escandalosa, en el orden del 50%, la brecha entre el dólar marginal y el dólar mayorista Banco Nación está en torno al 80%, 90%. Entonces digo, ¿qué puede ocurrir en los próximos 60 días? El gobierno obviamente va a intentar hacer algo para recuperar algunos votos. Ahora uno se pregunta, ¿qué es lo que puede hacer? Hay algunos que sugieren, incluso en la alianza oficialista, que el gobierno debería tratar de profundizar esa línea que definió de manera, digamos, en un lenguaje coloquial, diciendo hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, ¿no? Y la pregunta entonces que uno hace es, ¿de dónde va a sacar la plata? El riesgo que existe, Gustavo, es que el gobierno intente profundizar esa senda y decir, bueno, no, yo voy a avanzar en este sentido, y el resultado yo diría va a ser que el gobierno no va a recuperar mucho porque parece difícil en 60 días cambiar la opinión de los electores, pero y aún cuando lo recuperara no llegaría seguramente digamos, a invertir el resultado de las primarias, pero, pero además eso aceleraría una situación muy compleja que es de la inestabilidad de la Argentina y de una recuperación que por más que el gobierno trató de presentarla como que la economía ya se estaba recuperando, los números objetivamente dicen que era muy tenue, muy heterogénea. Uno lo escucha al ministro Culfas, o lo escuchaba hasta el viernes, y es como que Culfas, en broma yo en una charla decía, bueno, Culfas y el país de las maravillas. Porque, claro, buscaba todos los datos, de una persona, por supuesto, muy capaz, y esto yo lo decía con mucho respeto, pero buscaba los datos para decir, aumentó la inversión, fíjense cómo evoluciona el estimador mensual de la actividad económica, fíjense cómo evoluciona el estimador de la actividad industrial, pero bueno, todo contrastado contra un año, como fue el año pasado, de una caída terrible. Exacto, se Entonces, está partiendo de cero prácticamente. Pero claro, antes de que sigas avanzando en tu análisis, que me parece muy interesante, vez pasada yo manifestaba, y eso los hechos me han dado la razón, que esto no se soluciona con plata, y menos ahora en este momento. ¿Sabes por qué? Porque si efectivamente le ponen un poco más de plata en el bolsillo a la gente, ¿qué es lo que va a hacer? Van a ir al dólar. Se van a ir al dólar, eso es lo que van a hacer, porque la incertidumbre, como manifestabas vos, si antes existía, ahora muchísimo más.
Así es, por eso yo digo que es difícil en 60 días, digamos, modificar, digamos, de tal manera. Primero, que no todo el resultado electoral uno lo puede adjudicar al problema económico, que obviamente impacta, sin lugar a dudas. Pero hay otro conjunto de razones que ha hecho que la gente, muchos se hayan sentido decepcionados del gobierno del presidente Fernández, ¿no es cierto? El manejo del tema de la pandemia, bueno, un montón de temas que no son económicos, ciertos escándalos, en Olivos, la fiesta de la compañera del presidente. Digo, eso, pero además la economía. Bueno, la economía no le va a resolver el problema, porque la situación de Argentina es muy grave. El gobierno, si el resultado hubiera sido un poco menos grave, el gobierno debía acelerar de manera, digamos, significativa las negociaciones con el Fondo Monetario para poder mejorar las expectativas futuras. De hecho, lo va a tener que hacer y me parece que no tiene el gobierno mucho tiempo para recuperar eso. Y de todos modos, lo más preocupante quizás es que pasadas las elecciones y se recupere o no un poco el gobierno, se profundice su derrota o se suavice, bueno, por delante quedan 2 años que hay que gobernar con un perfil de sector externo complicado que va a tener que negociar con el Fondo Monetario y que el Fondo le va a pedir alguna certidumbre sobre el sendero fiscal que va a seguir el gobierno. Y todo esto que estoy diciendo, Gustavo, que es una mirada bastante escéptica sobre el futuro de Argentina, bajo el supuesto que no tenga la coalición de gobierno una crisis interna que puede tener. Porque todos sabemos... Es que la está teniendo, Alfredo, la está teniendo. Es decir, claro, la está teniendo antes de esta catástrofe electoral. Antes de esta catástrofe electoral. Y por eso hay algunos referentes que siempre surgen en estos casos. Son los primeros que surgen. Que son Eve de Bonafini y Luis Delía. Los tipos inmediatamente salen y le echan la culpa. Algunos le echan la culpa... Eve Bonafini se le echa a Fernández y Luis Delía se le echa a la Cámpora. Y los intendentes de los distritos de la provincia de Buenos Aires le van a poner los tapones de punta, de eso no cabe la más mínima duda. Claro, nosotros, digamos, se suele decir que las victorias tienen muchos padres, ¿no? Pero las derrotas no. Es decir, nadie se hace cargo y empiezan los pases de factura. Y bueno, a mí me parece que algo de eso debe estar ocurriendo. Yo no soy de los que creo que el gobierno puede mañana decir vamos a cambiar totalmente, porque ahí lo único que lograría sería perder lo que son el núcleo más duro de sus seguidores, ¿no es cierto? Y decir vamos a iniciar una política económica, digamos, más amigable con los mercados o que confíe más en las no intervenciones. Eso no lo va a hacer. No, ni pensar en un golpe de timón en ese sentido. Tampoco yo creo que tengan margen para un golpe de timón en el sentido contrario, es decir, hacia la radicalización. Es decir, yo creo que ninguna de las dos opciones es realmente factible, ¿no? Así es. Y además hay un ingrediente que hay que mirar con cuidado y que va a ser que esta semana se va a presentar el presupuesto 2022. Que Martín Guzmán en las últimas semanas abandonó esa mirada o ese rol más vale tecnocrático y se involucró un poco en el debate tratando de justificar básicamente los fracasos de la política económica sobre la base de cuál era la herencia que había recibido el gobierno anterior. Bueno, ahora hay muchos ojos que lo miran a Guzmán, incluso hay quien ha sugerido que se podría pensar en su reemplazo. A mí eso me parecería disparatado, porque está en el medio de la negociación con el fondo, pero es cierto lo que apunta es que tampoco puede el gobierno decir, bueno, vamos a profundizar este camino en el que estamos y que eso signifique un mayor nivel de gasto público, porque eso lo único que va a hacer acelerar la tasa de inflación. Que cuando la conozcamos, el último dato que también vamos a conocer esta semana, el gobierno podrá decir a lo mejor que perforó el piso del 3%, pero no va a durar mucho esa alegría, porque seguramente en el mes siguiente de nuevo vamos a estar arriba del 3%, y aunque fuera 2,8, digo un número por ejemplo, 2,8 de inflación mensual es escandalosa, Gustavo, al menos en la realidad internacional que vemos cuando vemos las estadísticas de los otros países. Claro, porque los otros países se preocupan muchísimo si llegan a tener una tasa de ese nivel anual.
Nosotros lo tenemos mensual. Y acá pueden llegar a ser una fiesta si bajó 20 décimos, es decir, que puede estar alrededor del 2,70, 2,80. Son minucias, es decir, el problema está, y son las grandes preguntas que todavía no tienen una respuesta y que lamentablemente nos pueden llegar a costar mucho sufrimiento, lo que puede llegar a pasar, porque estas son elecciones de medio término. Le quedan 2 años para adelante al señor Alberto Fernández, si es que no hay algún tembladeral político, ¿no? Y eso que hasta ahora ha tenido, digamos, si en estos 2 años tuvo la ventaja de tener mayoría en el Parlamento, en las 2 cámaras, digamos, si esas mayorías las pierde, digamos, razonablemente la oposición empieza a sentir que puede ser opción 2023 y el gobierno, que nunca ha estado muy dispuesto a acordar con la oposición, va a encontrar una oposición menos dispuesta que antes a hacerlo, ¿no? Efectivamente así es. Alfredo, como siempre, clarísimo en tus puntos de vista. Por supuesto, tenemos para hablar, qué sé yo, no sé cuántos programas, porque esta situación de Argentina, para aburrirse nunca hay, eso sí, lamentable y trágicamente es así. Muchas gracias por tu participación en Córdoba al Mundo.